En los anales de la historia natural, pocos reinados resultaron tan prolongados y trascendentes como el de los dinosaurios. Durante un lapso que abarcó 160 millones de años, estas criaturas dominaron una Tierra en constante transformación, adaptándose a climas cambiantes, desplazándose por océanos primitivos y vastas llanuras y consolidando su lugar en la cima de las redes ecológicas. Su presencia, extendida por todos los continentes, parecía inamovible. Sin embargo, ese equilibrio construido a lo largo de eras se rompió de forma abrupta cuando un cuerpo celeste, de proporciones colosales comparables al monte Everest, colisionó contra el planeta. El impacto liberó una energía inimaginable, alterando radicalmente el clima global y desencadenando una cadena de eventos catastróficos. Así comenzó el declive definitivo de los grandes reptiles, marcando el cierre de una era que, hasta entonces, había parecido eterna. En los momentos finales de una era que parecía interminable, el mundo moldeado por reptiles gigantes se acercaba silenciosamente a su final. Hace 66 millones de años, el período Cretácico llegaba a su término, marcando el cierre de la era Mesozoica. Los restos del supercontinente Pangea ya casi se habían fragmentado por completo. El planeta comenzaba a parecerse al actual, aunque aún con diferencias. América del Norte y del Sur ya se habían separado, mientras que África, Australia y Groenlandia mostraban formas reconocibles. Europa y Asia apenas delineaban sus contornos. Cordilleras como los Andes, la Siberia Oriental y el oeste de América del Norte emergen por acción tectónica. El Cretácico, el más largo de la era Mesozoica con 79 millones de años, fue testigo de múltiples cambios climáticos. Al final, el clima se volvió más templado e incluso frío en algunas regiones, con inviernos duros y hielo en los polos. Aún así, la Tierra seguía siendo más cálida que hoy. Los continentes estaban cubiertos de vegetación exuberante. Aparecieron las primeras plantas con flores, mientras que coníferas, gingos y árboles modernos como nogales o hayas formaban densos bosques. Esta vegetación mejoró la fertilidad del suelo y dio paso a nuevas especies herbáceas. La polinización trajo consigo la evolución de insectos como mariposas y abejas. Frutos con semillas comenzaron a desarrollarse, ofreciendo alimento a aves y otros animales. Estos cambios impulsaron la evolución de dinosaurios herbívoros y de mamíferos primitivos. La biodiversidad creció. Carnívoros, herbívoros pequeños, insectívoros y primeros primates prosperaron, aunque aún eran de tamaño modesto. Mientras el reloj del cataclismo avanzaba silenciosamente, la vida en la Tierra seguía su curso, ajena al destino inminente. En el Cretácico tardío, los mamíferos aún ocupaban un lugar modesto en el tapiz ecológico. La mayoría eran pequeños insectívoros o roedores carnívoros. En Argentina, por ejemplo, se descubrió el cráneo fosilizado de un cronopio dentiacutus, una criatura de apenas 20 centímetros de largo. Su hocico alargado y colmillos prominentes le valieron el apodo de ardilla con dientes de sable, aunque se presume que su dieta se basaba en insectos. Sin embargo, ya comenzaban a aparecer mamíferos de mayor tamaño. En Madagascar, restos de un roedor gigante, identificado como Ventana certifi, revelaron una criatura herbívora de 9 kilogramos, 3 veces más grande que una marmota moderna. Poseía crestas óseas prominentes a ambos lados del cráneo, posiblemente como mecanismo de defensa, y un olfato sumamente desarrollado. Pero el verdadero coloso entre los mamíferos del Cretácico fue Repenomamus, con un cuerpo de 1 metro y un peso estimado entre 12 y 14 kilogramos, recordaba por su apariencia al demonio de Tasmania o a un perro fornido de patas cortas. Este carnívoro era lo bastante audaz como para cazar crías de dinosaurios, convirtiéndose en un depredador destacado en un mundo dominado por reptiles. Y es que los dinosaurios continuaban siendo los amos indiscutibles de los ecosistemas mesozoicos. Se diversificaron en formas, tamaños y comportamientos en todos los continentes. Los más diminutos, como el enigmático Agudintavius congre, tenían cráneos de apenas 14 milímetros, incluyendo el pico. Aunque su cuerpo permanece desconocido, se estima que no supera el tamaño de un colibrí actual. En el otro extremo del espectro se encontraba Allosaurus, una de las criaturas más grandes que jamás haya pisado el planeta. Con una altura de 29 metros, 38 toneladas de peso
y una cola de 12 metros de largo, estas bestias herbívoras recorrían grandes distancias en busca de alimento. Un rebaño de medio centenar de ellos se dirigía, sin saberlo, hacia la península de Yucatán apenas 5 horas antes del impacto. Para mantenerse, cada ejemplar debía consumir hasta 1 tonelada de vegetación al día, arrasando extensiones de bosque y llevando un estilo de vida nómada. Al otro lado del planeta, en las planicies de lo que hoy es Mongolia y el norte de China, un Tarbosaurus adulto salía a cazar. Con 14 metros de longitud, esta especie fue uno de los mayores carnívoros del Cretácico. Se desplazaba sobre 2 patas, con extremidades delanteras reducidas, pero dotadas de garras útiles para sujetar presas o atrapar peces. Su arma más letal eran sus enormes dientes afilados, de hasta 85 milímetros de largo. 3 horas antes del impacto, un Pachycephalosaurus de 4.5 metros y 450 kilogramos exploraba las regiones costeras de América del Norte. Su cráneo estaba coronado por una bóveda ósea de 25 centímetros de grosor, reforzada con espinas y proyecciones. Aunque mayormente herbívoro, su dieta también incluía anfibios, moluscos sin concha, pequeños mamíferos y crías de dinosaurios. Aquel día se alimentaba de semillas en la orilla, entre lagunas y moluscos gigantes como los amonites. Más al oeste, en los bosques cercanos a las montañas rocosas aún en formación, una hembra de Ankylosaurus conducía a sus 4 crías en busca de alimento. Su aspecto era imponente. Cuerpo robusto, recubierto por una armadura ósea y una masa ósea al final de la cola que servía como defensa. A pesar de su aspecto amenazante, era un herbívoro tranquilo, dedicado a proteger a su prole mientras se internaba en la vegetación densa. 2 horas antes de la catástrofe, la tensión se sentía en las cadenas alimenticias del continente. En una llanura abierta, un joven Carnotaurus había invadido sin querer el territorio de un Tyrannosaurus Rex. Aunque el primero podía alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, superando con facilidad los 40 kilómetros por hora del Tyrannosaurus Rex, la emboscada ocurrió con demasiada rapidez. El desenlace sería brutal. El intruso había sido delatado mucho antes de aparecer a la vista. El Tyrannosaurus Rex poseía un sentido del olfato extraordinariamente agudo, incluso superior al de la mayoría de los dinosaurios conocidos. Su visión también era notablemente precisa. Comparada con ella, incluso la de un halcón parecería limitada. Además, contaba con visión binocular, lo que le permitía observar con ambos ojos al mismo tiempo y combinar las imágenes para formar una sola. Gracias a esto, podía calcular con exactitud la distancia entre él y su presa. Al detectar la presencia no autorizada, el T-Rex respondió con furia, no solo para defender su territorio, sino también con la intención de asegurarse una presa suculenta. Este depredador, se sabe, no desaprovechó la oportunidad de alimentarse incluso de otros grandes terópodos. El Carnotaurus, ahora frente a una amenaza letal, no tenía más opción que enfrentarse, pero la balanza estaba claramente desequilibrada. Si alguien hubiese presenciado el combate, no habría dudado en apostar por el Tyrannosaurus. La diferencia de tamaño era aplastante. Mientras que el Carnotaurus apenas alcanzaba las 1.8 toneladas, su contrincante podía superar las 6.8 toneladas, llevando casi 5 de ventaja. Esa masa muscular implicaba una fuerza superior en todos los aspectos. A pesar de las protuberancias óseas sobre sus ojos, el Carnotaurus no tenía medios reales para resistir el poder de las mandíbulas de su enemigo. El desenlace fue rápido. El T-Rex desgarró a su adversario con facilidad y comenzó a devorar los restos de inmediato, sellando su dominio tanto como cazador como carroñero de su propia especie. Fue un golpe de suerte inesperado para el gran reptil. Según estimaciones actuales, un Tyrannosaurus Rex necesitaba consumir hasta 100 kilogramos de carne al día, el equivalente a la ingesta diaria de 3 o 4 leones modernos. Mientras devoraba su presa con avidez, no se molestó en alzar la vista. Por eso no notó el resplandor creciente en el cielo, una luz lejana que, segundo a segundo, se expandía sin freno. Quedaban apenas 10 minutos para el impacto. Un asteroide de enormes proporciones se aproximaba a la Tierra. Su llegada marcaría el fin de una era, provocando la extinción del 75% de todas las formas de vida del planeta en un solo episodio. El evento de extinción Cretácico-Paleógeno.
En 1980, un grupo de científicos propuso por primera vez la hipótesis de que una colisión cósmica había causado esta catástrofe. En capas de arcilla de 66 millones de años se detectaron niveles anómalamente altos de iridio, un metal extremadamente raro en la corteza terrestre, pero común en ciertos tipos de asteroides. Por eso, al iridio se le apodó el metal del espacio. Una década después, otro equipo localizó el sitio del impacto. Un cráter de 180 kilómetros de diámetro, enterrado bajo la península de Yucatán, fue bautizado como Chicxulub. Su antigüedad coincidía con la desaparición de los dinosaurios. El contenido de iridio era más alto en el centro del cráter y disminuye gradualmente hacia los márgenes. Como si fuera poco, se descubrieron más de 25,000 fragmentos fósiles de animales en canteras de Nueva Jersey. Todos ellos perecieron el mismo día, al final del Cretácico. Aquello reforzó la teoría del impacto como detonante de la extinción masiva. Faltaban 2 minutos. Mientras el Tyrannosaurus terminaba su almuerzo, una roca de 10 kilómetros de ancho y varios millones de toneladas irrumpía en la atmósfera terrestre. La gravedad la arrastraba con una fuerza cada vez mayor, acelerándose hasta alcanzar una velocidad impresionante, 20 kilómetros por segundo. El aire, comprimido como si un gigantesco pistón lo aplastara, generó una fricción abrasadora. La roca ardía a decenas de miles de grados Celsius, brillando más que el propio sol. Aún sin sospechar la magnitud del fenómeno, el dinosaurio alzó la cabeza. La intensidad de la luz lo cegó de inmediato. Cerró los ojos, pero el resplandor los atravesaba. El calor comenzó a quemarle la piel, y a su alrededor, los árboles y la hierba prendieron fuego en cuestión de segundos. Un instante más tarde, el asteroide desapareció tras el horizonte, dejando tras de sí un cielo llameante. El T-Rex tuvo un breve respiro, pero duró apenas un instante, y entonces la colisión se produjo. El asteroide impactó con fuerza descomunal en el Golfo de México, cerca de la costa norte de la península de Yucatán. La energía liberada fue equivalente a más de 10.000 millones de bombas atómicas como las de Hiroshima. En menos de un segundo, la roca atravesó cerca de 20 kilómetros de la corteza terrestre, desatando un infierno geológico. El planeta entero vibró como si 1000 campanas gigantes resonaran al mismo tiempo. Para dimensionar la violencia del choque, en 1883, la erupción del volcán Krakatoa hizo estallar los tímpanos de marineros que se encontraban a 70 kilómetros de distancia. Lo ocurrido en Chicxulub fue, al menos, 1 millón de veces más poderoso. Olas de choque se propagaron en todas direcciones, superando la velocidad del sonido. Tan intensas fueron que arrancaron la piel de los animales, los lanzaron por los aires, los hicieron girar como muñecos de trapo y aplastaron bosques enteros a cientos de kilómetros del cráter. Incluso los dinosaurios más pesados, como el Tyrannosaurus, fueron levantados del suelo como si no pesaran nada. Sufrió una conmoción letal y murió al instante. Su cuerpo, aún sin vida, flotó brevemente en el aire antes de caer al suelo, arrastrado por la onda expansiva que circunvalan el planeta varias veces. Pero el destino no fue más benigno con el rebaño de Alamosaurus visto anteriormente. Mientras pastaban tranquilamente en la cercanía del lugar del impacto, el calor los alcanzó primero. La temperatura abrasadora redujo sus cuerpos a cenizas en cuestión de segundos. Ninguno tuvo oportunidad de escapar. A cientos de kilómetros, en un bosque denso del oeste de América del Norte, la hembra de Ankylosaurus y sus 4 crías devoraban hojas sin preocupación. Aunque distantes del punto de impacto, su final llegó incluso antes. El asteroide, al atravesar la atmósfera, encendió múltiples incendios. Uno de esos fuegos se desató justo en el bosque donde se encontraba la familia de acorazados. Las llamas se propagaron con violencia, envolviendo el entorno en llamas sin dejarles posibilidad alguna de sobrevivir. La colisión también expulsó cerca de 15 billones de toneladas de roca al cielo. Algunas masas fueron lanzadas al espacio exterior, pero la mayoría regresó. Rocas del tamaño de casas cayeron como proyectiles desde la estratosfera. Al mismo tiempo, comenzó una lluvia de vidrio derretido, pequeñas esferas de apenas 5 milímetros, pero al rojo vivo caían como granizo ardiente, abrazando la superficie terrestre. Millones de criaturas murieron calcinadas por este bombardeo termal. El Pachycephalosaurus,
que cazaba cerca del océano en América del Norte, evitó momentáneamente las llamas y los fragmentos de roca, pero su suerte no duró mucho. Poco después, un muro de agua de más de 100 metros de altura emergió del océano, un megatsunami generado por el impacto. Para entender su magnitud, basta recordar el tsunami de Japón en 2011, cuyas olas apenas alcanzaron los 10 metros, y aún así devastaron un país entero. La ola del Cretácico avanzó miles de kilómetros tierra adentro, sumergiendo casi todo lo que hoy es Estados Unidos. Incluso en Dakota del Norte se han encontrado huellas geológicas de estas olas. Una de ellas arrastró al Pachycephalosaurus, hundiéndose en el abismo y sepultando bajo sedimentos marinos. Así terminó su existencia, y junto a él colapsó el mundo tal como lo conocían los seres vivos del Mesozoico. El golpe del asteroide no solo destruyó, transformó radicalmente la historia de la vida en la Tierra, y con la desaparición de los grandes reptiles, se abrió el camino para una nueva era, la de los mamíferos. En lo que hoy corresponde al territorio de Mongolia, un Tarbosaurus anciano merodeaba por un bosque en busca de presas. A más de 15.000 kilómetros del epicentro de la explosión, cientos de especies de dinosaurios seguían habitando zonas boscosas, aún ajenas a la magnitud de la tragedia inminente. Sin embargo, la catástrofe avanzaba inexorablemente hacia ellos. El impacto del asteroide había desatado una serie de terremotos colosales. Algunos alcanzaron una magnitud estimada de 11.2 en la escala sísmica, unas 50 veces más intensos que cualquier sismo registrado por la humanidad. El terremoto más potente del que se tiene registro, el Gran Terremoto de Chile en 1960, alcanzó los 9.5 grados. Aumentar un punto en esa escala significa liberar 30 veces más energía. La corteza terrestre se agitó con tal violencia que despertó a todos los volcanes dormidos del planeta. Una reacción en cadena cubrió el cielo con cerca de 70.000 millones de toneladas de piedras pulverizadas, ceniza, hollín y monóxido de carbono. Al comenzar a caer de nuevo, estos materiales, al rozar el aire, elevaron la temperatura de manera brutal. Una nube ardiente y cargada de polvo se extendió por el planeta a velocidades de hasta 18.000 kilómetros por hora, arrasando con todo a su paso. 1 hora y media después del impacto, esa nube alcanzó Mongolia. La temperatura en la superficie se elevó a más de 150 grados Celsius. Toda forma de vida pereció casi de inmediato, o al menos casi toda. El Tarbosaurus y algunos pocos animales más lograron refugiarse en una cueva subterránea. Permanecieron ocultos mientras el infierno abrasador se deslizaba por la superficie. Poco tiempo después, la temperatura comenzó a descender, pero el alivio fue efímero. A través de la atmósfera comenzaron a caer lluvias ácidas. Cientos de miles de millones de toneladas de compuestos de azufre habían sido arrojados a la troposfera junto con los escombros volcánicos. Durante semanas, el planeta fue azotado por lluvias de ácido sulfúrico que contaminaron el agua y envenenan la Tierra. Una gruesa capa de ceniza, polvo y hollín envolvió la atmósfera, bloqueando por completo la entrada de luz solar. A mediodía, el mundo se oscurecía como si fuera medianoche. La temperatura global descendió unos 28 grados Celsius. Había comenzado el invierno de impacto, cuando el hambre y la sed obligaron al Tarbosaurus y a los demás sobrevivientes a abandonar la cueva. El mundo que encontraron era irreconocible, frío, sombrío y desolado. Nada se movía. Solo hongos, moho y bacterias podían proliferar bajo aquellas condiciones. No quedaba alimento que pudiera sostener la vida de los dinosaurios. La mayoría murió lentamente, víctimas del hambre. Nuestro viejo Tarbosaurus tampoco logró sobrevivir. Quizá fue el último de su especie en extinguirse. Sin embargo, algunos científicos plantean la posibilidad de que ciertos huevos de dinosaurio hayan quedado protegidos bajo tierra, preservados del calor y del fuego. En esos casos raros, es posible que algunas crías hayan logrado salir del cascarón después del cataclismo. Pequeños grupos de dinosaurios pudieron aparecer esporádicamente aquí y allá, pero el frío, la falta de alimento y las enfermedades acabaron por borrar del todo su rastro. Así terminó la era de los dinosaurios. Con su desaparición comenzó el Cenozoico, una nueva etapa en la historia de la vida. Durante décadas, las nubes de polvo y ceniza cubrieron el planeta, impidiendo el paso de la luz y el calor, pero con el tiempo, el cielo volvió a abrirse y el sol pudo tocar de nuevo la superficie.
Desde las cenizas, la naturaleza inició su lento resurgir. Primero reaparecieron los equisetos y los helechos gigantes. Luego vinieron las plantas con flores y las primeras gramíneas. En ausencia de los grandes reptiles, otras criaturas, aquellas que por millones de años vivieron a su sombra, estaban listas para reclamar su lugar en la nueva era. Los mamíferos. Algunos sobrevivieron en madrigueras subterráneas, otros refugiados en los árboles. Pequeños, resistentes, fértiles y frugales, estaban preparados para conquistar un mundo renovado. Su éxito evolutivo, tras milenios, dio paso al surgimiento de Homo sapiens. Hoy dominamos el planeta, pero aún estamos lejos de igualar el legado de los antiguos titanes. Solo el tiempo tendrá la última palabra. Los dinosaurios no aviares suelen pintarse como los grandes jefes del planeta, tanto que todo el Mesozoico lleva el apodo de la era de los dinosaurios. Pero la verdad es que, al inicio del Triásico, estaban lejos de ser los dueños del mundo. Apenas comenzaban a aparecer, pequeños y tímidos, más parecidos a pasantes nerviosos, tratando de encontrar escritorio en la oficina de la naturaleza. Mientras tanto, el verdadero jefe tóxico del ecosistema era otro grupo de reptiles enormes y malhumorados, los rauisúquidos. Con cuerpos imponentes y mandíbulas repletas de dientes afilados, estos animales convirtieron cada bosque y cada planicie en su propio cubículo privado, donde las demás criaturas apenas podían sobrevivir. Su reinado fue tan severo que los jóvenes dinosaurios tuvieron que pasar millones de años viviendo bajo su sombra, hasta que finalmente llegó el turno de reclamar el protagonismo. En la gran novela de la vida prehistórica, siempre hay personajes secundarios que por un tiempo se roban el papel principal. La ironía de la historia es que los rayosquidos pertenecen exactamente al mismo gran linaje que dio origen a los dinosaurios, los arcosaurios. La diferencia está en que no formaban parte de la rama que acabaría produciendo a las aves y sus parientes extinguidos, sino que se ubican dentro de los pseudosuquios, un grupo que también incluye a los cocodrilos modernos y a sus ancestros ya desaparecidos. La ironía de la historia es que los rayosquidos pertenecen exactamente al mismo gran linaje que dio origen a los dinosaurios, los arcosaurios. La diferencia está en que no formaban parte de la rama que acabaría produciendo a las aves y sus parientes extinguidos, sino que se ubican dentro de los pseudosuquios, un grupo que también incluye a los cocodrilos modernos y a sus ancestros ya desaparecidos. Los registros fósiles sugieren que estos depredadores aparecieron hace alrededor de 249 millones de años, en los primeros capítulos del Triásico. Actualmente se reconocen unas 39 especies o géneros distintos bajo esta categoría, todos definidos como pseudosuquios triásicos. La mayoría eran animales enormes, carnívoros y de andar cuadrúpedo, aunque no faltaron las excepciones a esta regla. Cabe mencionar que el término rauisúquidos se utiliza de forma más bien informal, ya que el grupo es considerado parafilético. En otras palabras, no constituye una rama evolutiva cerrada y bien delimitada. Lo que sí está claro es que estas criaturas representan algunos de los depredadores terrestres más grandes que hayan existido antes de los famosos dinosaurios carnívoros gigantes. En promedio, medían entre 4 y 6 metros de longitud, es decir, entre 13 y 20 pies, dimensiones comparables a las de los cocodrilos más colosales. Algunos ejemplares incluso superan esas medidas. El célebre Postosuchus, probablemente el más conocido del grupo, alcanzaba hasta 7 metros, colocándose como el mayor cazador de su ecosistema. Y hubo parientes que fueron todavía más imponentes, como Prestosuchus y Sillosuchus, que podían rondar los 7 metros y medio. Con esas proporciones, sobrepasan con holgura a todos los carnívoros mamíferos que hayan existido, tanto actuales como extinguidos. Gracias a su tamaño y potencia, los rauisúquidos fueron, en muchos paisajes triásicos, la amenaza más temida. Superan en fuerza y volumen a cualquier dinosaurio depredador de la época y, en ciertos lugares, se convirtieron en la megafauna dominante. Esto fue especialmente común en las fases iniciales del Triásico, cuando los grandes herbívoros aún eran escasos, consecuencia directa de la gigantesca extinción masiva que había sacudido al planeta justo antes. En la historia de la vida,
A veces ocurre lo más curioso. Justo cuando un grupo pierde su corona, surge un miembro que la lleva más alto que nunca. Así fue con los rauisúquidos. Paradójicamente, el ejemplar más colosal de este linaje apareció cuando ya no eran los amos indiscutibles de sus ecosistemas. Se trata de un género identificado en el noroeste de Argentina durante el Triásico tardío, que algunos investigadores llaman Phasola suchus. Este animal es considerado el mayor depredador terrestre que no pertenece a los dinosaurios. Incluso los individuos más pequeños dentro del género superan en tamaño a casi todos sus parientes rauisúquidos. Los más grandes, según estimaciones, alcanzaban hasta 10 metros de longitud, unos 33 pies y un peso cercano a las 3 toneladas. Con esas cifras, sobrepasan a varios terópodos famosos como Gorgosaurus, Majungasaurus o Carnotaurus. Para ponerlo en perspectiva, después de la extinción de los dinosaurios no aviares, ningún depredador terrestre mamífero se acercó a tales proporciones. Ni siquiera los carnívoros más grandes posteriores lograron igualarlo. El único rival comparado, un cocodrilo amorfo llamado Barinasuchus, habría pesado poco más de la mitad. En ese tiempo, los dinosaurios ya llevaban unos 13 millones de años sobre la Tierra. Aunque todavía no dominaban los ecosistemas, habían comenzado a diversificarse de manera sorprendente. Entre esas nuevas formas estaban los primeros saurópodos, los gigantes de cuello largo. Algunos fósiles sugieren que especies basales como Lesemsaurus pusieron haber sido presas de aquel rauescuido gigante. Y no es extraño. Cuando la presa es gigantesca, el depredador necesita crecer a la misma escala para mantener su lugar en la cadena trófica. En la carrera evolutiva del Triásico, crecer rápido podía significar la diferencia entre ser cazador o presa. De acuerdo con estudios en los huesos de ciertos rauisúquidos, incluido el propuesto Phasolosuchus, estos animales presentaban tasas de crecimiento aceleradas, incluso mayores que las observadas en muchos dinosaurios. Esa velocidad en su desarrollo les daba una clara ventaja frente a competidores y posibles presas. Para enfrentarse a un saurópodo, los paleontólogos sugieren que ejemplares gigantes como el hipotético Vesículas, muchos habrían utilizado su enorme cráneo de un tamaño comparable al de una persona adulta, armado con dientes largos, curvos y extremadamente afilados. Con cada mordida, podían arrancar grandes porciones de carne, provocando pérdida rápida de sangre y colapso en sus víctimas. La forma de estos dientes, parecidos a sables, explica por qué los rauisúquidos resultaban adversarios tan formidables para los primeros dinosaurios, incluso en especies que no alcanzaban las 3 toneladas de peso. Un ejemplo mejor documentado es el de Saurosuchus, uno de los rauisúquidos más grandes y conocidos. Como era característico en el grupo, poseía un cráneo descomunal, del largo aproximado de un perro mediano. Sin embargo, estudios recientes sobre la fuerza de su mordida revelan que no era tan poderosa como se esperaba, similar a la de un gavial moderno, un cocodrilo especializado en capturar peces. Aún así, la adaptación de sus dientes para cortar resultaba tan eficiente que probablemente seguía siendo el depredador ápice de su ambiente, capaz de cazar presas de gran tamaño arrancando trozos de carne. La única desventaja real era que, en ocasiones, debía dejar parte del banquete atrás, aquellos fragmentos demasiado duros o inaccesibles para su mandíbula. En la historia de los rauisúquidos, no todo era fuerza bruta ni mandíbulas débiles. La realidad fue mucho más matizada. Si bien algunas investigaciones sugieren que ciertos miembros del grupo tenían una mordida relativamente floja, no todos los especialistas coinciden en que esto aplicará a todos por igual. La idea que gana terreno hoy es que cada especie desarrolló un estilo distinto de morder, lo cual les abrió un abanico de estrategias de caza. Algunos habrían sido expertos en destrozar presas grandes y resistentes, mientras que otros se enfocan en animales más pequeños o con tejidos blandos y vulnerables. Esta diversidad de técnicas les permitió explotar prácticamente todo lo que el Triásico ponía a su alcance, desde dinosaurios tempranos hasta dicinodontes reptiles herbívoros con aspecto de mamífero, otros reptiles, no arcosaurios, e incluso parientes cercanos dentro de los mismos pseudosuquios. Si algo lograba unir a la mayoría de los rauisúquidos,
más allá de sus diferencias en dieta o en forma de morder, era una ventaja extra frente a los dinosaurios del Triásico: la armadura. Al igual que sus descendientes actuales, los cocodrilos, estos reptiles llevaban osteodermos, que son placas óseas incrustadas en la piel. Generalmente se alineaban sobre el lomo, el cuello y, en algunos casos, incluso arriba o debajo de la cola. En comparación con otros animales que también presentaban osteodermos, los rauisúquidos los tenían particularmente gruesos, incluso más que los de los cocodrilos modernos, que ya de por sí son reconocidos por su resistencia a cortes y heridas. La disposición de estas placas podía ser en una o en dos filas, y curiosamente, no siempre simétricas. Algunos investigadores han propuesto que esa irregularidad podría haber servido como una especie de identificación visual entre individuos. Además, no todas las armaduras eran iguales. En géneros como Prestosuchus se han hallado osteodermos con forma de corazón, aunque, sobra decirlo, no estaban ahí para repartir cariño, sino para defenderse. Dado que los rauisúquidos ya eran depredadores dominantes en sus ambientes, se piensa que la función principal de esta armadura no era ahuyentar a dinosaurios u otros arcosaurios, sino protegerse de rivales del mismo grupo. Tiene sentido si consideramos que las placas estaban concentradas en la parte superior del cuerpo, zonas a las que pocos depredadores podían acceder, salvo otros rauisúquidos. No obstante, no todos contaban con ese lujo. Algunas especies prescindieron de la armadura y apostaron únicamente por una piel más resistente. Entre ellas, se menciona a un ramisquido relativamente pequeño identificado en lo que hoy es China, cuyo esqueleto ligero le otorgaba agilidad y velocidad, quizás compensando la falta de blindaje. En un grupo tan diverso como los rayosquidos, no todos eligieron el mismo camino. Algunos renunciaron a la armadura para presumir rarezas aún más llamativas. Un buen ejemplo es Arizonasaurus, cuyo nombre ya delata su procedencia. Lo primero que llama la atención en este arcosaurio no es la ausencia de placas óseas, sino su enorme vela dorsal. Al igual que ocurrió con ciertos dinosaurios, este rasgo es un caso fascinante de evolución convergente. Se cree que pudo haber surgido como respuesta a las altísimas temperaturas del Triásico, cuando el clima global era aproximadamente el doble de cálido que el actual. La vela habría funcionado como un sistema de termorregulación, ayudando al animal a disipar calor o absorberlo según la ocasión. Pero Arizonasaurus no fue el único en desarrollar esta extravagancia. Otros rauisúquidos con velas dorsales incluyen a géneros como Technosaurus, Brahmsgrovia y Hypsilurus, y no todo se reducía a cuestiones térmicas. Otra hipótesis muy aceptada es que estas estructuras cumplían funciones de exhibición social, tal vez en disputas territoriales o rituales de apareamiento. Las rarezas del grupo no terminan ahí. Un caso especialmente curioso es Chanaresuchus, considerado el único ramisquido verdaderamente semiacuático. A diferencia de la mayoría, que aunque se parecían a cocodrilos, eran estrictamente terrestres, este género mostraba adaptaciones claras a la vida acuática. Los fósiles de su cola revelan una forma comprimida lateralmente con espinas neurales altas, lo que apunta a una poderosa propulsión en el agua. También tenía menos osteodermos y un cuello alargado, posiblemente útil para atrapar peces. Aún así, conservaba patas poco especializadas, lo que indica que podía desplazarse en tierra firme si lo necesitaba. Por suerte para cualquier hipotético viajero en el tiempo, Chanaresuchus no fue un superdepredador. Vivía en mares someros y cálidos, más que en ríos o lagos, recordando en su modo de vida al Notosaurus, un reptil marino del Triásico con el que no estaba emparentado directamente. Este paralelismo vuelve a mostrar la habilidad de los rauisúquidos para desarrollar soluciones similares a otros grupos, un verdadero ejemplo de evolución convergente. En la saga evolutiva del Triásico, lo más irónico es que algunos raquisquidos llegaron a parecerse justo a quienes algún día los dejarían en la sombra, los terópodos. Aunque lo común era verlos como reptiles cuadrúpedos, existieron excepciones sorprendentes. Géneros como Shubosaurus y otros propuestos como Aphygia, Papasaurio o Paleosuchus desarrollaron locomoción bípeda. No solo caminaban en dos patas, también mostraban manos reducidas,
caderas semejantes a las de los dinosaurios y cráneos con rasgos similares a los de ciertos terópodos. No es raro que por un tiempo los paleontólogos pensaban que se trataba de dinosaurios auténticos. Con el tiempo, detalles anatómicos como sus tobillos tipo pilar permitieron ubicarlos correctamente dentro de los pseudosuquios. Curiosamente, ninguno de estos imitadores de terópodos convivió con dinosaurios plenamente desarrollados, sino con formas primitivas que, eso sí, ya podían andar en dos patas. Y en buena tradición rauisúquida, algunos de estos bípedos alcanzaron tallas impresionantes. Entre ellos, el género conocido como Cula-Suchus, propuesto, habría llegado a medir hasta 10 metros de largo y 2,5 metros de alto, con un peso estimado en 2 toneladas. Su silueta ligera lo hacía comparable en aspecto a un Baryonyx, aunque menos robusto. Lo realmente inesperado es que, a diferencia de la mayoría de sus parientes supercarnívoros, este animal habría sido herbívoro, equipado con un pico sin dientes para cortar hojas de los árboles, y no fue el único. Otros bípedos como Aphigia también parecen haber adoptado una dieta vegetariana. Por otro lado, géneros como Papasaurio sí habrían sido depredadores ágiles, cazadores similares a los pequeños terópodos. Y para sumar al debate, incluso Postosuchus ha generado discusiones. Algunos expertos creen que era bípedo de tiempo completo, mientras que otros piensan que alternaba entre 2 y 4 patas según la ocasión. La evolución del bipedismo en estos animales pudo haberles dado mejor visión para localizar presas o simplemente una forma más eficiente de desplazarse. Sin embargo, eso no significa que los rauisúquidos cuadrúpedos fueran lentos. Aunque a primera vista parecen cocodrilos gigantes, en realidad eran depredadores terrestres con patas largas y colocadas debajo del cuerpo, no a los lados como en los cocodrilos modernos. Esta postura les daba un andar más eficiente. Huellas fósiles atribuidas a Ticinosuchus en Europa indican que podían moverse a unos 12 kilómetros por hora, un ritmo más rápido que el trote de un humano y suficiente para atrapar buena parte de la fauna triásica. Y no se descarta que alcanzarán velocidades mayores en carrera. Además, incluso en los cuadrúpedos más grandes, las patas delanteras solían ser más cortas y ligeras, lo que refuerza la idea de que estos cazadores no eran torpes ni pesados, cocodrilos de tierra, sino animales mucho más ágiles y dinámicos de lo que se pensaba. En el tablero del Triásico, fueron los rauisúquidos quienes realmente marcaron las reglas del juego. Su combinación de locomoción variada, tamaños colosales, dentaduras especializadas y armaduras óseas les dio el título de verdaderos reyes, mucho antes de que los dinosaurios sueñan con conquistar la Tierra. Al inicio, claro, los dinosaurios ni siquiera existían. Hoy se piensa que aparecieron hace unos 233 millones de años, alrededor de 16 millones de años después de los primeros rauisúquidos. Esa ventaja cronológica explica en parte por qué estos últimos estaban tan adelantados. Como dice el dicho, el que pega primero, pega 2 veces. Aún así, los dinosaurios aprovecharon su tiempo. En relativamente poco, los sauropodomorfos alcanzaron tallas enormes y algunos terópodos primitivos, como Herrerasaurus y Guaybasaurus, crecieron hasta unos 6 metros de largo, es decir, 20 pies. Sin embargo, ni con esos avances lograron arrebatarles el trono a los rauisúquidos. Especies como Phasolasuchus, un gigante del grupo, eran rivales muy superiores en tamaño y mantenían la supremacía. Los fósiles lo dejan claro. En la mayoría de ecosistemas triásicos, los dinosaurios apenas representaban una pequeña fracción de la fauna, rara vez superando el 10% de las poblaciones, y entre ellos, los carnívoros grandes eran particularmente escasos. Los pequeños, en cambio, tuvieron más suerte. Uno de los más exitosos fue Coelophysis, un terópodo ágil y ligero que no pesaba más que un perro pastor australiano. Su rapidez le permitió ocupar un nicho que los pseudosuquios raramente explotaban. Además, los dinosaurios también comenzaron a prosperar en climas más fríos, donde los rauisúquidos eran menos abundantes. Pero incluso ahí, al menos 1 o 2 géneros de estos reptiles blindados seguían conservando el título de depredadores ápice, recordando que la corona del Triásico estuvo firmemente en sus manos. El dominio de los rauisúquidos
no solo fue cuestión de fuerza o armaduras, también tuvo mucho que ver con la forma en que estaba organizado el planeta mismo. Durante el Triásico, los continentes estaban unidos en una sola masa gigantesca, Pangea. Esta configuración permitió que los rauisúquidos se distribuyeran por casi todo el mundo, con la única excepción conocida de la Antártida. Pero la geografía no era lo único peculiar. Gran parte de la superficie terrestre estaba cubierta por un desierto inmenso, interrumpido solo por ríos o lagos dispersos. Estos oasis eran cruciales. Donde había agua, había presas, y donde había presas, llegaban los rauisúquidos. Las sequías eran frecuentes, y los fósiles muestran que en esas condiciones sus restos se volvían más abundantes. Todo indica que, cuando el agua escaseaba, se imponían sobre otras criaturas, apropiándose de los pocos recursos disponibles hasta convertirse en los últimos supervivientes de esos ambientes áridos. Algunos paleontólogos sugieren que esta ventaja pudo reforzarse gracias a un comportamiento gregario. Ciertos géneros parecen haberse movido en grupos, y un hallazgo notable es el de Decuria suchus, descubierto en Brasil junto a otros 8 individuos. Esta evidencia sugiere que al menos algunos rauisúquidos no cazaban ni sobrevivían en soledad, sino que enfrentaban los retos del Triásico en manada. Parecía que el destino estaba sellado. Con tantas ventajas a su favor, los rauisúquidos mantenían a los dinosaurios relegados a un papel secundario. Pero en un giro irónico del destino, aquello que millones de años después acabaría también con los propios dinosaurios, fue lo que los salvó. Una extinción masiva. El Mesozoico no sufrió solo un gran colapso, sino 2 de los llamados 5 grandes eventos de extinción. El menos recordado es el del límite Triásico-Jurásico, ocurrido hace unos 201 millones de años, el cual transformó la vida en el planeta. Aunque los detalles siguen siendo debatidos, la hipótesis más aceptada apunta a las erupciones de la provincia magmática del Atlántico Central, CAMP, por sus siglas en inglés. Este fue el mayor evento ígneo continental de la historia, que cubrió un área más extensa que todo Canadá. Se cree que las erupciones se prolongaron durante aproximadamente 600.000 años, en 4 pulsos distintos, y que en conjunto exterminaron a cerca de 3/4 partes de todas las especies del planeta. Entre las víctimas se encontraba gran parte de los pseudosúquios y, de manera decisiva, todos los géneros de rauisúquidos. De repente, la Tierra quedó sin depredadores ápice, y las puertas evolutivas se abrieron de par en par para los terópodos y el resto de los dinosaurios. ¿Por qué sobrevivieron los dinosaurios y no los rauisúquidos? Aún no hay una respuesta definitiva. Algunas propuestas sugieren que, al estar presentes en ambientes más fríos, los dinosaurios ya estaban mejor adaptados a los cambios climáticos que provocaron las erupciones. Otros piensan que la clave estuvo en su capacidad de evolucionar más rápido, y hay quienes creen que simplemente fue cuestión de azar. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que, al amanecer del Jurásico, los dinosaurios emergieron como vencedores, listos para construir una de las dinastías más espectaculares en toda la historia de la vida. La evolución, en su larga y peculiar trayectoria, ha reservado para los océanos un catálogo especialmente inquietante de formas de vida. A través de las eras, lo que acechaba bajo el agua solía ser más aterrador que cualquier cosa que caminara sobre la tierra. Incluso en los días gloriosos del Tyrannosaurus Rex y sus parientes, las criaturas marinas ofrecían una clase distinta de amenaza. Sin embargo, en una etapa antigua y casi olvidada del tiempo, previa incluso al auge de los dinosaurios, la tierra firme era tan inhóspita, tan desnuda y expuesta, que la supervivencia parecía más alcanzable sumergiéndose en las profundidades marinas. Y mientras los mares ofrecían, por un instante, un respiro frente a los horrores de la superficie, la tierra misma se preparaba para cerrar uno de sus actos más intensos, el Lopingiano. Durante una etapa olvidada del tiempo geológico conocida como el Lopingiano, el planeta atravesaba uno de sus capítulos más extraños y ajenos a nuestra realidad actual. Este periodo marcaba el final del Pérmico, extendiéndose entre hace aproximadamente 250 y 250 y 1.9 millones de años, justo en el umbral del periodo Triásico. Por esa cercanía cronológica,
A menudo se le conoce simplemente como el Pérmico tardío, aunque su relevancia va mucho más allá de un apodo funcional. La Tierra de aquel entonces era irreconocible, incluso en lo que respecta a la duración de un día. En ese momento, la Luna seguía una órbita más próxima a nuestro planeta, lo que acortaba las jornadas a cerca de 22 horas. Es decir, no solo el paisaje era distinto, sino que el propio ritmo del tiempo tenía otra cadencia. En términos geográficos, el mundo se encontraba dominado por un único y colosal continente, Pangea. Esta superestructura terrestre fusionaba lo que hoy conocemos como África, América, Europa, Asia Meridional, Australia y la Antártida, unidas en un solo bloque descomunal. Fuera de esta masa continental, hacia el este, existían algunas regiones que escapaban a su dominio. Una gran isla compuesta por las actuales Siberia, Kazajistán y el norte de China. Más al sur, otra formaba lo que hoy es el sur de China y partes del sudeste asiático. Incluso territorios como Turquía, Irán y el Tíbet eran, en aquella época, auténticas islas flotando entre dos vastos océanos, el Tetis y el Paleotetis. Ambos mares eran impresionantes en extensión, pero palidecían ante la magnitud de Pantalasa, un océano prehistórico que se extendía al oeste de Pangea y cubría más del 60% de la superficie del planeta. Su tamaño duplicaba al del actual Océano Pacífico, convirtiéndolo en la mayor masa de agua que haya existido jamás. Visualizar semejante inmensidad líquida resulta abrumador, y quizá por eso, aventurarse en sus aguas no habría sido precisamente la decisión más sensata. Si bien el paisaje geográfico del Lopingiano podía parecer descomunal, lo cierto es que los océanos de la época no estaban tan llenos de monstruos como uno podría imaginar. Pantalasa, pese a su inmensidad, y los demás océanos que compartían la superficie del planeta, albergaban una fauna relativamente tranquila en comparación con épocas anteriores. Por supuesto, ya existían tiburones, un linaje que llevaba nadando por el planeta desde hacía unos 200 millones de años. Si eres aficionado al Pérmico, puede que te venga a la mente el célebre Helicoprión, una criatura de hasta 8 metros de largo, 26 pies, famosa por su singular mandíbula en espiral, compuesta por un curioso grupo de dientes en forma de molinillo que surgían del maxilar inferior. Sin embargo, a pesar de ser uno de los íconos del Pérmico marino, el Helicoprión no sobrevivió hasta el Lopingiano. Para ese entonces ya se había extinguido, dejando atrás un vacío notable en cuanto a depredadores de gran tamaño. Algunos parientes lejanos seguían presentes en los mares, pero mucho más modestos. El más grande, Helicampodus, apenas alcanzaba los 2 metros de largo, unos 6.5 pies, tamaño comparable al de un tiburón leopardo moderno. Y para colmo, su dentadura estaba adaptada para presas blandas como calamares, no para cazar animales con esqueletos resistentes. Otros tiburones, como los esfenacántidos y los ibodóntidos, eran aún más pequeños. A pesar de su diversidad, rara vez superaban el metro de longitud, 3.3 pies, lo cual los mantenía fuera del rango de los grandes cazadores del océano. Por otro lado, los euriptéridos, también conocidos como escorpiones marinos, un grupo de artrópodos ya extinto, aún persistían en esta época, aunque en clara decadencia. En el Devónico habían alcanzado un notable esplendor tanto en tamaño como en variedad, pero nunca lograron recuperarse del evento de extinción de aquel periodo. En el Lopingiano solo se conocen 2 géneros sobrevivientes, ninguno particularmente grande ni dominante en su ecosistema. En general, la fauna marina enfrentaba tiempos difíciles. Una de las razones principales era la extinción masiva del Capitaniense, ocurrida apenas 2 millones de años antes. Aunque menos conocida que la del Cretácico terciario o la del Triásico Jurásico, este evento fue incluso más letal en términos porcentuales. Afectó muchos ecosistemas, pero los océanos sufrieron el mayor golpe. Así, durante el Lopingiano, aún se podían encontrar algunos trilobites, amonoideos y cefalópodos, aunque en números reducidos y con tamaños muy por debajo de su antiguo esplendor. Y, lamentablemente, lo peor para la vida marina aún estaba por venir. Aunque los océanos del Pérmico tardío no ofrecían grandes emociones, esta aparente calma no era una desventaja, sino más bien una bendición velada, ya que en tierra firme no había tregua alguna. Al igual que en el mar,
la extinción del capitaniense había dejado su huella devastadora sobre la vida terrestre. No obstante, el ecosistema terrestre logró recuperarse con mayor rapidez, y lo hizo con un giro inesperado. Se volvió más hostil que nunca. La desaparición de los antiguos dominadores, los dinocefalios grandes terápsidos, que durante buena parte del Pérmico habían sido el grupo dominante, abrió la puerta a nuevas formas de vida que no tardaron en ocupar su lugar con dientes afilados. Entre los recién llegados, hubo uno en particular que aprovechó la oportunidad de forma alarmante: los gorgonópsidos, descubiertos por primera vez en 1876. Estos depredadores prehistóricos causaron tal impresión en los paleontólogos que decidieron nombrarlos en honor a las gorgonas de la mitología griega. Aunque diversos en forma y especie, compartían características clave: cráneos alargados, incisivos y colmillos extremadamente desarrollados, una marcha erguida, con las patas debajo del cuerpo, y una estructura dental diseñada para desgarrar carne de manera eficaz. Así, se convirtieron en los primeros depredadores con colmillos de sable en la historia de la Tierra. A pesar de tener un parecido superficial con los felinos dientes de sable como el esmilodón, los gorgonópsidos no eran mamíferos ni felinos. Eran terápsidos, como sus antecesores los dinocefalios, criaturas más cercanas a los mamíferos que a los reptiles, pero aún sin ser verdaderamente mamíferos. Los primeros gorgonópsidos aparecieron hace unos 265 millones de años y eran notablemente pequeños, del tamaño de un pie humano. En esa fase temprana, se alimentaban principalmente de reptiles y terápsidos más diminutos. Con el paso del tiempo y tras el colapso de los dinocefalios, algunos gorgonópsidos comenzaron a crecer en tamaño de forma notable hasta que surgió el más colosal de todos, Inostrancevia, el mayor depredador terrestre del Pérmico tardío. Restos fósiles bien conservados sugieren que este cazador podía alcanzar longitudes de hasta 3,5 metros, más de 11 pies, y superar los 450 kilos de peso, una masa similar a la de un oso grande, aunque el promedio de los ejemplares lo situaba más cerca de un tigre. Además de su tamaño, Inostrancevia se distinguía por su complexión: patas largas y resistentes, que no solo lo hacían robusto, sino también sorprendentemente veloz. Esta combinación de fuerza y velocidad lo convertía en una amenaza letal para todo herbívoro de tamaño medio o grande. Sus colmillos superiores, de más de 15 centímetros, 6 pulgadas, eran curvados y presentaban bordes finamente aserrados, capaces de desgarrar piel y tejidos con eficiencia quirúrgica, provocando hemorragias masivas y daños internos irreparables. Aunque la efectividad de su dentadura está fuera de duda, el método exacto de caza de Inostrancevia aún es debatido. Algunos investigadores sugieren que atacaba directamente el cuello de sus presas, como haría un esmilodón mucho tiempo después. Otros proponen un estilo más táctico, con mordidas rápidas seguidas de una retirada, dejando que la pérdida de sangre hiciera su trabajo. En cualquier caso, el final para sus víctimas no era agradable. Inostrancevia no solo fue temible por sus características físicas, sino también por su alcance geográfico. Fósiles suyos han sido hallados en zonas que hoy corresponden a Rusia europea, Asia y África. Su adaptabilidad era notable. Se le ha encontrado en llanuras cálidas del sur de África y en desiertos fríos del norte, como los de Rusia, donde apenas había refugio más allá de algunos lagos poco profundos y bosques dispersos dominados por la flora peltas-burmasiana, característica de aquel periodo. Su presencia en regiones tan gélidas ha llevado a algunos científicos a proponer, aunque aún sin pruebas concluyentes, que podría haber desarrollado una forma primitiva de pelaje. Y si Inostrancevia ya representaba una amenaza más que suficiente, lo cierto es que no estaba solo. El Pérmico tardío albergó una gran diversidad de gorgonópsidos, especialmente en la región que hoy es Rusia. Entre ellos se encontraban especies más pequeñas, como Pravoslavlevia, o medianas como Suchogorgón, que también cumplían un rol dominante en sus respectivos nichos. Aún así, los ecosistemas más aterradores se encontraban en lo que hoy es Sudáfrica, donde surgió de forma independiente una subfamilia entera de gorgonópsidos gigantes, los Rubiginae. Aunque Inostrancevia fue el más grande individualmente, los Rubiginae destacaban como grupo por su tamaño promedio superior. Se diferenciaban por cráneos particularmente robustos, la ausencia del hueso perisfenoide, una alta tasa de reemplazo dental
y dientes aún más aserrados que los de Inostrancevia, especializados en cortar con eficacia. Uno de sus representantes más notorios fue Rubigia atrox, una especie sudafricana que también vivió en la actual Tanzania. Este depredador podía alcanzar los 3 metros de longitud, 10 pies, y lo más impactante era su cabeza, que representaba más del 15% del largo total del cuerpo. Los cráneos encontrados son extremadamente gruesos y muestran protuberancias óseas que indican una adaptación para forcejear con presas grandes y fuertes. Curiosamente, a pesar de su tamaño, Rubigia no tenía una mordida particularmente potente. Modelos biomecánicos sugieren una fuerza de mordida de unos 715 newtons, solo un 20% superior a la de un lobo moderno. Esta debilidad relativa era compensada por la efectividad de sus dientes, que cortaban con facilidad incluso tejidos resistentes. Su presencia bastaba para alterar el equilibrio de todo un ecosistema, y sin embargo, rara vez se encontraba solo. La subfamilia Rubiginae incluye hasta 9 géneros distintos, muchos de los cuales coexistían en el mismo hábitat. Para complicar aún más las cosas, evidencia fósil sugiere que Rubigia pudo haber convivido con Inostrancevia en el sur de África, compartiendo un rol de predador similar. Esto implica que 2 gigantes con armas mortales habrían competido por los mismos recursos, aumentando el caos ecológico. En definitiva, el Pérmico tardío fue una era donde los gorgonópsidos reinaron sin oposición. Su dominio sobre la superficie terrestre era tan absoluto que, paradójicamente, el océano con toda su aparente monotonía ofrecía un refugio mucho más seguro. Como si los gorgonópsidos no fueran suficientes, el Pérmico tardío albergaba a otros depredadores que bien podrían figurar en una enciclopedia de horrores prehistóricos. Uno de los grupos más destacados fue el de los pterocefalianos, un linaje más dentro del diverso mundo de los terápsidos. Surgidos durante el Pérmico medio, estos animales no alcanzaron la talla de sus primos gorgonópsidos, pero los superaron en variedad y adaptabilidad. Se han encontrado restos de pterocefalianos en regiones tan dispares como Rusia, China, África e incluso la Antártida, lo que evidencia una notable capacidad de dispersión. Aunque algunos pocos desarrollaron dietas herbívoras, la mayoría eran carnívoros con características físicas que, a simple vista, podrían confundirse con las de los gorgonópsidos, cráneos prominentes y cuerpos alargados. Sin embargo, presentaban diferencias claras. Los pterocefalianos solían tener cráneos más cortos y anchos, dientes rectos y más pequeños, cuerpos más compactos y una postura generalmente más baja. Esta diversidad anatómica se tradujo en comportamientos de caza distintos, algunos de los cuales no tienen equivalente en los gorgonópsidos. Algunos de estos terápsidos podrían incluso haber sido venenosos. Es el caso de géneros como Ichibengops y Euconvercia, ambos del tamaño de un perro mediano. Estudios preliminares sobre sus cráneos sugieren la posible presencia de glándulas y conductos especializados para inyectar toxinas, lo cual, de confirmarse, los convertiría en los primeros tetrápodos venenosos conocidos por la ciencia. También existían formas con estilos de vida semiacuáticos, como los ichthyosauridos, mientras que otros eran completamente terrestres, como los portadores de colmillos inusuales conocidos como escailacos, que empleaban estructuras similares a espadas dentales para cazar presas voluminosas. Entre todos los pterocefalianos, uno de los más formidables fue sin duda el Moschorhinus, un depredador del tamaño de un jaguar, pero con la cabeza de un león. Su cráneo desproporcionadamente grande albergaba una serie de dientes cónicos afiladísimos, ideales para perforar carne y sujetar presas. Su mandíbula potente, combinada con extremidades anteriores musculosas, sugiere un estilo de caza basado en someter físicamente a su víctima antes de aplicar mordidas devastadoras. Moschorhinus fue además uno de los pterocefalianos más comunes del Pérmico tardío y destaca por haber sido uno de los pocos no gorgonópsidos en alcanzar el estatus de depredador ápice. En algunos ecosistemas, incluso parece haber reemplazado a los gorgonópsidos como cazador dominante, pero aunque no fue el más exitoso, no fue el más grande. Ese título corresponde a su pariente lejano, el imponente Megawaitsia, que habitó en la Rusia europea durante la primera mitad del Lopingiano. Con una longitud estimada de hasta 3 metros, unos 9 pies, Megawaitsia es el pterocefaliano de mayor tamaño conocido hasta la fecha.
Gracias a los coprolitos excrementos fosilizados, sabemos que se alimentaba de grandes dicinodontes, y algunos paleontólogos creen que, como Ichi Bengops, también pudo haber sido venenoso. Análisis de su cráneo sugieren la existencia de glándulas de veneno y ductos múltiples que podrían haber administrado toxinas letales con cada mordida. Sin embargo, como los restos de sus presas suelen estar mal conservados, esta hipótesis sigue siendo objeto de debate dentro de la comunidad científica. Y aunque los pterocefalianos y gorgonópsidos ya ofrecían suficiente tensión, el panorama carnívoro del Pérmico tardío estaba lejos de terminar ahí. En aquel mundo turbulento, también compartían protagonismo varios grupos de reptiles que, aunque menos conocidos, eran igualmente intimidantes. Uno de ellos eran los proterocéuquidos, reptiles alargados y estilizados, con una fisonomía vagamente similar a la de un cocodrilo, aunque más gráciles. Estos animales podían alcanzar tamaños considerables y poseían dientes delgados y puntiagudos como agujas, perfectamente adaptados para perforar tejidos blandos. Se los ha encontrado en casi todos los continentes, con la excepción de América del Norte y la Antártida, y se piensa que ocupaban nichos tanto terrestres como semiacuáticos. Otro grupo de apariencia similar pero con una constitución más robusta eran los croniosúquidos. Estos reptiles también tenían un aspecto vagamente crocodiliano, pero su rasgo más llamativo era la armadura dorsal que recubría su espalda, probablemente como defensa frente a depredadores terápsidos de gran tamaño. Algunos eran plenamente terrestres, mientras que otros adoptaban un estilo de vida más ligado al agua. Si bien la mayoría no superaba el tamaño de un lagarto monitor actual, ciertos géneros como el Uralerpeton, nativo de la Rusia europea, alcanzaban dimensiones comparables a las de una hembra de caimán americano. Pero quizá los verdaderos reyes de los ambientes acuáticos dulces no eran ni reptiles ni peces, sino anfibios primitivos, tetrápodos que prosperaban en lagos y ríos de Pangea. Muchos de ellos evolucionaron como depredadores de emboscada, capaces de alimentarse de cualquier criatura que se acercara al borde del agua. Entre las muchas familias que existieron, una de las más temibles fue la de los rhinesucidos, considerados ancestros lejanos de los anfibios modernos. Con cuerpos alargados, colas potentes y una apariencia intermedia entre salamandra gigante y cocodrilo, estos animales eran formidables cazadores. El mayor de todos fue el Uranocentrodon, un coloso de más de 4 metros 13 pies que habitaba en Sudáfrica, coexistiendo con gorgonópsidos y pterocefalianos. Su tamaño lo convertía en una amenaza directa para cualquier animal que dependiera del agua dulce, consolidando aún más la reputación de Sudáfrica como uno de los lugares menos hospitalarios del Pérmico. En Rusia, otro linaje de tetrápodos acuáticos cumplía un papel ecológico similar, los arquegosáuridos. Aunque más esbeltos que los rhinesucidos, también podían alcanzar tallas impresionantes. El género Melosaurus, por ejemplo, llegaba a medir hasta 3 metros, 10 pies, una cifra respetable para un anfibio del periodo. Ante semejante variedad de depredadores, resulta casi increíble que los herbívoros lograran sobrevivir, pero no solo lo hicieron, también prosperaron y se diversificaron ampliamente. Uno de los más emblemáticos fue el Lystrosaurus, un dicinodonte de cuerpo robusto, del tamaño de un tejón o un cerdo pequeño. A pesar de su aspecto curioso con un cuerpo bajo, colmillos curvos y un pico córneo, era una criatura bien adaptada. Se cree que usaba sus fuertes patas delanteras y colmillos para excavar madrigueras profundas, lo que le proporcionaba protección tanto contra depredadores como contra las variaciones extremas de temperatura. Curiosamente, la habilidad de excavar parece haber evolucionado de forma paralela en otros grupos, como los cistéfalidos, quienes utilizaban cráneos anchos y planos para remover grandes cantidades de tierra, creando túneles subterráneos similares. En el otro extremo del espectro se encontraban los pariasáuridos, que eligieron una estrategia completamente distinta: la armadura corporal. Estas criaturas, similares en ciertos aspectos a los futuros anquilosaurios, pero sin masa caudal, estaban cubiertas por gruesas placas óseas incrustadas en la piel, acompañadas de un esqueleto densamente osificado que les daba una apariencia robusta y pesada. El más conocido de ellos fue el Scutosaurus, un animal de más de 1.2 toneladas, de longitud comparable a la de los gorgonópsidos más grandes. Su gran masa corporal y movimientos lentos eran compensados por una defensa casi impenetrable,
espinas óseas en el cráneo, placas blindadas y una musculatura tan densa que ofrecía una resistencia formidable frente a los ataques. Aunque Scutosaurus solo se ha hallado en Rusia europea, sus parientes cercanos tenían una distribución global, lo que indica que esta estrategia defensiva fue altamente exitosa. Pero lo más asombroso de todo es que, en medio de este desfile de colmillos, garras y armaduras, los herbívoros no solo resistieron, también florecieron. A diferencia de lo que podría pensarse, las especies que se alimentaban de plantas eran incluso más diversas que sus contrapartes carnívoras y desarrollaron una gama de adaptaciones igual de impresionantes. Algunas apostaron por el sigilo subterráneo, otras por la defensa física y unas pocas por pura abundancia numérica. El ya mencionado Lystrosaurus, por ejemplo, no era simplemente abundante, era casi omnipresente. Durante el Pérmico tardío, e incluso después de la extinción masiva que cerró el periodo, este dicinodonte se convirtió en uno de los animales más comunes sobre la faz de la Tierra. Se han encontrado fósiles suyos en múltiples continentes, lo que sugiere que su capacidad de supervivencia iba más allá de la suerte. Excavaba madrigueras, toleraba climas extremos y no era exigente con la dieta. Un verdadero modelo de resiliencia evolutiva. Por su parte, los pariasáuridos, como Scutosaurus, aportaban el elemento de tanque viviente a los ecosistemas. A pesar de su lentitud y apariencia torpe, eran extremadamente difíciles de cazar, lo cual les permitía ocupar zonas abiertas sin depender de madrigueras o camuflaje. Incluso grandes depredadores como Inostrancevia o Rubigea debían pensárselo 2 veces antes de atacar. Este delicado equilibrio entre depredadores altamente especializados y herbívoros increíblemente adaptables fue lo que caracterizó a los ecosistemas del Lopingiano. Era un mundo en constante tensión, pero también en constante innovación biológica. Desde anfibios que se escondían en los ríos hasta terápsidos con posibles glándulas de veneno, el Pérmico tardío fue un crisol de formas de vida sorprendentes, aunque no particularmente acogedor para el visitante desprevenido. En retrospectiva, los océanos, por más vacíos que parecieran, ofrecían algo que la Tierra rara vez podía prometer: una probabilidad ligeramente menor de convertirse en el almuerzo de alguien. Y si todavía no quedaba claro lo caótico que era el Pérmico tardío, bastaba con mirar hacia arriba, o más bien, notar lo poco que había allá. A diferencia del Mesozoico, con sus pterosaurios capaces de devorar dinosaurios juveniles, el cielo pérmico era sorprendentemente tranquilo. No existían depredadores voladores de gran tamaño. Las criaturas aladas más notorias eran los Griffin Fleas y los Palaeodictyoptera, insectos gigantes que podrían haberte causado un buen susto, pero eran completamente inofensivos para los vertebrados. Su escasa presencia se explica en parte por el colapso de los bosques del Carbonífero, que redujo la diversidad de insectos voladores de gran tamaño. Entre los pocos vertebrados aéreos del momento estaban los Bigeltisauridae, un grupo de reptiles planeadores cuyo tamaño no superaba el de un murciélago grande. Aunque su presencia en tu cabello habría sido una molestia, su dieta se limitaba a insectos, y pasaban la mayor parte del tiempo entre ramas, pues su anatomía estaba claramente adaptada a una vida arborícola. Pero si el cielo no ofrecía mucho peligro, el verdadero problema estaba debajo de tus pies. La tierra misma parecía confabularse contra la vida. Y si has seguido el panorama hasta ahora, habrás notado que la mayoría de los fósiles relevantes provienen de regiones como Rusia europea o África austral. La razón: grandes porciones del supercontinente Pangea eran prácticamente inhabitables. Se estima que la temperatura media global rondaba los 35 grados C, 95 grados CF, es decir, más del doble de la actual. Esta ola de calor global contribuyó a una aridez severa que convirtió extensas zonas cercanas al Ecuador en auténticos desiertos, carentes casi por completo de vida. En el hemisferio norte, las montañas centrales de Pangea formaban una barrera continua que cruzaba el continente horizontalmente, creando microclimas áridos y zonas de sequía prolongada. Si algo así ocurriera hoy, el impacto sobre los ecosistemas sería devastador. Y lo más inquietante es que ese clima abrasador era, en realidad, una antesala relativamente suave para lo que venía después. Porque si uno tenía la mala suerte o la persistencia evolutiva de permanecer con vida hasta hace unos 252 millones de años, sería testigo de la peor crisis biológica en la historia del planeta.
la extinción masiva del Pérmico tardío, también conocida como la Gran Mortandad. Este evento apocalíptico fue, con toda justicia, el más destructivo de todos. La causa principal es atribuida a las erupciones que formaron las Trampas Siberianas, un vasto campo volcánico en lo que hoy es Siberia, con una extensión comparable a Europa occidental. Estas erupciones liberaron cantidades colosales de lava, alcanzando espesores de hasta 1 kilómetro, junto con enormes emisiones de dióxido de carbono y azufre, acelerando el calentamiento global de forma dramática. Se calcula que en ciertas zonas, la temperatura media anual alcanzó niveles similares a los que se observan hoy en el Valle de la Muerte durante su mes más cálido. Incluso si uno pudiera resistir semejante calor, la atmósfera estaba cargada de gases tóxicos, provocando eventos de hipoxia, falta de oxígeno a escala planetaria. Por si fuera poco, algunos estudios sugieren que estas erupciones dañaron severamente la capa de ozono, aumentando la radiación ultravioleta hasta en un 5000% en algunas regiones. No hay consenso sobre cuánto duraron estas condiciones extremas, pero su huella fue permanente. Al finalizar este cataclismo, el 57% de todas las familias biológicas y el 83% de los géneros se habían extinguido. En comparación, la famosa extinción del Cretácico, la que acabó con los dinosaurios, solo eliminó el 17% de las familias. Y aunque la Tierra sufrió un colapso brutal, la vida marina enfrentó una catástrofe aún mayor, azotada por la acidificación de los océanos y el aumento descontrolado de la temperatura del agua. Lo que antes era un planeta vibrante y diverso, se convirtió en una tierra devastada, un páramo donde la vida apenas pudo seguir. Así terminó el Pérmico, no con un estruendo instantáneo, sino con una descomposición lenta y sofocante, impulsada por la furia de la propia Tierra. ¿Cuál fue realmente el dinosaurio más grande que caminó sobre la Tierra? Esa pregunta, que suena tan simple, sigue sin tener una respuesta definitiva. Durant décadas, los paleontólogos han descubierto restos enormes desde el Giganotosaurus, un depredador de más de 13 metros de longitud, hasta el Spinosaurus, con su espalda en forma de vela, o el temido Tyrannosaurus Rex, con una mordida capaz de triturar huesos. Con cada nuevo hallazgo, nuestra comprensión sobre estas criaturas prehistóricas cambia. Su verdadero tamaño, su forma de vida e incluso su posición en la cadena alimenticia. Algunas especies que pensábamos eran depredadores dominantes, tal vez fueron presas. Otras, que parecían inofensivas y herbívoras, resultaron ser mucho más pesadas de lo que se creía. En este video vamos a recorrer a los gigantes más impresionantes del mundo de los dinosaurios, desde los herbívoros de cuello largo hasta los cazadores más temibles, para intentar responder una de las preguntas más fascinantes: ¿cuál fue la criatura más colosal que alguna vez dominó la Tierra? Si te apasionan los dinosaurios y quieres descubrir sus verdaderos récords, quédate hasta el final. Las comparaciones visuales que verás podrían hacerte replantear todo lo que creías saber sobre estos gigantes legendarios. Durante mucho tiempo, mucha gente creyó que dinosaurios como el brontosaurio y el diplodocus eran los gigantes indiscutibles. Sus esqueletos dominaban las salas de los museos desde hacía más de un siglo. Pero con el avance de la paleontología, quedó claro que ni siquiera esas criaturas enormes eran las más grandes que hayan existido. Un auge en descubrimientos fósiles durante la llamada Gran Renacimiento de los dinosaurios, entre los años 70 y 90, trajo nuevos candidatos aún más colosales, con nombres tan impresionantes como Ultrasaurus, Seismosaurus y Supersaurus. Sin embargo, no todos estos hallazgos resistieron el escrutinio científico. Algunos fósiles atribuidos a esas especies gigantes resultaron ser identificaciones erróneas. Otros, simplemente, se perdieron con el tiempo. Algunos fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Otros se deshicieron antes de que se pudieran encontrar más ejemplares. El esqueleto más grande completamente ensamblado de un dinosaurio herbívoro que tenemos hoy en día pertenece al Brachiosaurio, un gigante que medía entre 17 y 22 metros de largo y alcanzaba unos 13 metros de altura. Este enorme comedor de plantas
probablemente pesaba alrededor de 70 toneladas. A diferencia de muchos otros saurópodos, el brachiosaurio tenía las patas delanteras más largas que las traseras, una característica única que posiblemente le permitía alcanzar la vegetación más alta sin forzar demasiado su larguísimo cuello. Algunos científicos incluso especulan que, en ocasiones, este dinosaurio podía levantarse sobre sus patas traseras para llegar a las copas de los árboles más altos, y por su tamaño descomunal, es probable que tuviera pocos depredadores naturales. De Heyschow, hay estimaciones que sugieren que pudo haber vivido hasta 100 años. Otro candidato al título del dinosaurio más grande es el Patagotitan majorum, comúnmente conocido como el titanosaurio. Esta criatura colosal caminó por la Tierra durante el Cretácico temprano, hace unos 100 millones de años, y dejó atrás numerosos restos fosilizados, incluyendo un fémur gigantesco de 2,4 metros de largo. A partir de estos fragmentos, los paleontólogos lograron reconstruir un molde completo del esqueleto que hoy se exhibe en el Museo Americano de Historia Natural. De hecho, el esqueleto del titanosaurio es tan grande que su cabeza y cuello sobresalen de la sala principal de exhibición. Con un peso estimado de unas 69 toneladas métricas, equivalente a más de 10 elefantes africanos adultos, este dinosaurio habría sido prácticamente imposible de derribar por cualquier depredador, al menos una vez que alcanzaba la edad adulta. Pero incluso el colosal titanosaurio tenía un rival en tamaño. Te presentamos al Argentinosaurus, un verdadero gigante entre gigantes. Fue reconocido por la ciencia en 1993, aunque sus fósiles se descubrieron por primera vez en 1987, cuando un ranchero se topó con un hueso enorme, más o menos del tamaño de un ser humano adulto. Al principio pensó que era madera petrificada. No tenía idea de que estaba mirando una sola vértebra de un saurópodo que jamás se había visto antes. Aunque nunca se ha encontrado un esqueleto completo, los restos fósiles hallados nos dan una idea de una criatura absolutamente descomunal. Se estima que el Argentinosaurus medía entre 37 y 40 metros de largo y que pesaba entre 90 y 100 toneladas métricas. Pero ojo, el tamaño no era exclusivo de los herbívoros de cuello largo y 4 patas. Algunos de los comedores de plantas bípedos más grandes que han existido llegaron a superar incluso al poderoso T-Rex y al gigantesco Spinosaurus, de los cuales hablaremos en breve. Durante muchos años, todo lo que los paleontólogos tenían sobre el Deinocheirus, un terópodo omnívoro de gran tamaño, era un par de brazos enormes, de casi 2,5 metros de largo, con garras afiladas de más de 20 centímetros. Eran los brazos más largos que se hayan visto en un dinosaurio bípedo. Descubierto en el desierto del Gobi en 1964, este dinosaurio fue nombrado Deinocheirus mirificus, que en griego significa manos terribles. La evidencia fósil sugiere que podía alcanzar hasta 10 metros de largo, medir al menos 4,5 metros de altura y pesar más de 9 toneladas en su etapa adulta. ¿Y para qué servían esos brazos gigantescos? Los paleontólogos creen que probablemente los usaba para excavar en busca de plantas o incluso para atrapar peces en el agua. Aunque, siendo honestos, no parece haber sido muy exigente con su dieta. Cualquier criatura pequeña, y con mala suerte, que se le cruzara en el camino, podría haber terminado como su comida. Otra característica única de este dinosaurio era su espalda ancha y jorobada, que le daba un aspecto aún más peculiar. Eso sí, por más grande que fuera, el Deinocheirus no fue el dinosaurio bípedo más grande que haya caminado sobre la Tierra. Más o menos en la misma época, hace unos 100 millones de años, durante el Cretácico tardío, un hadrosaurio verdaderamente gigantesco habitaba lo que hoy conocemos como la península de Shandong, en China. Esta especie, llamada Shandongosaurus giganteus, o el lagarto de Shandong, sigue siendo uno de los dinosaurios ornitisquios más grandes jamás descubiertos.
Los ejemplares adultos podían alcanzar la asombrosa longitud de 16,5 metros, y los más grandes probablemente pesaban cerca de 16 toneladas. Tan solo su cráneo medía 1,6 metros. Como todos los hadrosaurios, el Shandongosaurus tenía un gran pico sin dientes, pero dentro de sus mandíbulas albergaba alrededor de 1500 dientes diminutos, perfectos para triturar plantas duras. Una de sus características más fascinantes era una gran abertura cerca de las fosas nasales. Algunos paleontólogos creen que estaba cubierta por un colgajo de piel que podía inflarse para emitir sonidos. Si un Shandongosaurus adulto ya estaba completamente desarrollado, era demasiado grande para que la mayoría de los depredadores pudieran derribarlo, y aún así, a pesar de su tamaño imponente, todos los dinosaurios compartían algo en común. En algún momento, podían convertirse en presa de los cazadores carnívoros de su época. Tanto el Deinocheirus como el Shandongosaurus probablemente fueron acechados por el Tarbosaurus, uno de los depredadores más letales del Cretácico tardío. Descubierto en el desierto del Gobi, el Tarbosaurus podía alcanzar entre 10 y 12 metros de largo y pesar hasta 4,5 toneladas métricas. Como otros terópodos de la época, era un cazador oportunista. Atacaba a cualquier presa que pudiera dominar. Sus poderosas patas le permitían moverse con rapidez, lo que lo convertía en un depredador ágil y mortal. Pero lo que hacía al Tarbosaurus realmente temible era su mecanismo de mandíbula. Su cráneo, de 2 metros de largo, albergaba entre 58 y 60, y 4 dientes afilados como cuchillos, cada uno de aproximadamente 8 centímetros, y una vez que mordía a su presa, podía trabar la mandíbula, impidiendo cualquier intento de escape. En la antigua Asia, el Tarbosaurus era el depredador supremo, pero al otro lado del océano, en lo que hoy es América del Norte, reinaba un cazador aún más temible. Ningún dinosaurio es más famoso, ni más aterrador de imaginar en un encuentro cara a cara, que el Tyrannosaurus Rex. Este depredador icónico fue uno de los dinosaurios carnívoros más grandes que jamás hayan existido, llegando a medir hasta 12,3 metros de largo y pesar alrededor de 8,8 toneladas métricas, y a pesar de su tamaño colosal, no era lento. Algunos estudios sugieren que el T-Rex podía correr a velocidades de entre 20 y 32 kilómetros por hora. Cualquier criatura que no pudiera escapar a tiempo enfrentaba un destino espeluznante. Una mordida de 1,2 metros de largo, con entre 50 y 60 dientes del tamaño de plátanos, capaces de generar una fuerza de mordida de más de 5.800 kilos. Investigaciones recientes indican que el T-Rex podría haber sido incluso más grande de lo que pensábamos, hasta un 70% más masivo que lo que sugieren los fósiles actuales. Eso implicaría que los ejemplares más grandes pudieron haber pesado hasta 15 toneladas métricas. Más pesado que un autobús urbano, con una mordida capaz de pulverizar huesos y dientes cerrados de 30 centímetros, el T-Rex fue, casi con certeza, un depredador supremo, capaz de cazar prácticamente lo que quisiera. Pero, aunque su tamaño y letalidad son innegables, ¿realmente fue el depredador más grande que ha caminado sobre la Tierra? ¿Podría existir un retador lo suficientemente temible como para sacudir su trono? Te presento al Giganotosaurus, un gigante de Sudamérica. Aunque su esqueleto no está completo, los paleontólogos estiman que el Giganotosaurus medía unos 6 metros de alto y casi 14 metros de largo, incluso más largo que el T-Rex. Su cráneo era comparable en tamaño al del T-Rex, pero en lugar de aplastar con fuerza bruta, el Giganotosaurus tenía mandíbulas diseñadas para la velocidad. Eso le permitía dar mordidas rápidas y precisas. Aunque su mordida no era tan poderosa como la del T-Rex, lo compensaba con unas patas traseras fuertes que podían impulsarlo a casi 50 kilómetros por hora, lo suficiente para derribar a sus presas con velocidad, no con fuerza bruta. En un enfrentamiento directo, el Giganotosaurus quizá no mordía tan fuerte como el T-Rex,
pero sin duda no era un rival que se pudiera subestimar. Y luego está otro nombre, Spinosaurus. Un depredador extraño, tal vez incluso más aterrador que los dos anteriores. El Spinosaurus ganó notoriedad cuando fue identificado por primera vez en 1912 por el paleontólogo alemán Ernst Stromer, en Egipto. Lamentablemente, los fósiles originales se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero los bocetos detallados y las notas meticulosas de Stromer fueron suficientes para que los científicos pudieran reconstruir su apariencia. El Spinosaurus tenía mandíbulas largas, parecidas a las de un cocodrilo, llenas de dientes cónicos, complementadas con garras curvas y poderosas, lo que lo hacía extremadamente eficaz para atrapar presas resbalosas, como los enormes peces sierra de 6 metros o los gigantescos peces pulmonados. Esto coincide con lo que se sabe sobre Egipto en el Cretácico tardío, un entorno tropical exuberante, con ríos serpenteantes bordeados por manglares, llenos de tiburones y peces de gran tamaño. Más recientemente, paleontólogos en el Sahara marroquí descubrieron una cola casi completa de Spinosaurus, lo que permitió conocer aún más sobre su anatomía. Este gigante medía hasta 6,5 metros de alto, con un cráneo de 1,75 metros de largo, podía alcanzar entre 14 y 18 metros de longitud y pesar entre 12.000 y 20.000 kilos. A pesar de estar muy adaptado a la vida acuática, el Spinosaurus no estaba limitado al agua. También podía cazar en tierra si era necesario. Si alguna vez se hubiera enfrentado a un Giganotosaurus, es posible que hubiera salido victorioso. Pero si el encuentro hubiera sido contra un Tyrannosaurus Rex, el resultado sería mucho menos seguro. Con su fuerza de mordida descomunal y dientes aserrados de hasta 30 centímetros de largo, el T-Rex podría haber representado un desafío formidable para el Spinosaurus, pero eso fue solo en el agua, cerca de la orilla. En mar abierto, en los vastos océanos prehistóricos, ¿quién fue el verdadero gobernante? Shastasaurus, un antiguo reptil marino del Triásico tardío. Nadaba por los mares hace entre 210 y 215 millones de años. Como uno de los reptiles marinos más grandes jamás descubiertos, algunos ejemplares llegaron a medir unos impresionantes 20 metros de largo, rivalizando en tamaño con la ballena azul actual. Este ictiosaurio estaba hecho para el océano abierto, con un cuerpo alargado y aerodinámico, y extremidades en forma de aleta, diseñadas para nadar largas distancias con eficiencia. Su cola, grande y de forma algo peculiar, probablemente le daba el impulso necesario para deslizarse por el agua con facilidad, muy parecido a los delfines modernos. El Shastasaurus era un carnívoro especializado. Se alimentaba de peces grandes y otros reptiles marinos. Su hocico alargado, lleno de dientes afilados, indica que fue un depredador extremadamente eficaz, y aunque Shastasaurus dominó los mares del Triásico, con el paso del tiempo, surgirían muchos otros cazadores supremos, cada uno adaptado a los desafíos siempre cambiantes de la supervivencia en los vastos océanos prehistóricos. El legendario Megalodón, conocido también como el tiburón de megadientes, es uno de los tiburones prehistóricos más icónicos que hayan patrullado los mares antiguos. Vivió durante las épocas del Mioceno y el Plioceno, hace entre 23 y 6 millones de años, y fue un depredador imponente que dominó los océanos como uno de los peces carnívoros más grandes que hayan existido. Lo que hace al Megalodón realmente asombroso es su tamaño. La evidencia fósil sugiere que los ejemplares más grandes podían alcanzar una longitud impresionante de hasta 18 metros y un peso estimado de unas 60 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, el gran tiburón blanco actual, considerado un pariente lejano del Megalodón, alcanza como máximo unos 6 metros de largo y no pesa más de 2,5 toneladas. Uno de los factores clave que contribuyó al tamaño descomunal del Megalodón fue su dieta. Los paleontólogos creen que este tiburón se alimentaba principalmente de grandes mamíferos marinos, incluyendo ballenas,
que le proporcionaban el alimento necesario para sostener su cuerpo gigantesco, se estima que su fuerza de mordida oscilaba entre 10 y 18 toneladas de presión, más de 10 veces la fuerza del tiburón blanco más poderoso jamás registrado. Esto le permitía cazar con eficacia y someter incluso a las presas más grandes. A pesar de su dominio, el megalodón desapareció de los océanos hace unos 3,6 millones de años. La causa exacta de su extinción sigue siendo motivo de debate entre los científicos. Algunas hipótesis señalan una disminución en las poblaciones de presas disponibles, otras apuntan a una competencia creciente con otros depredadores. Entre todos los posibles rivales, uno de los contendientes más formidables al título de depredador supremo del océano fue, sin duda, el colosal Leviatán, una antigua ballena que patrullaba los mares hace entre 12 y 13 millones de años. Durante el Mioceno, esta gigantesca ballena depredadora fue una de las más grandes de su tipo, con estimaciones de longitud que van de los 17 a los 18 metros y una masa corporal de entre 50 y 60 toneladas. El Leviatán tenía una dentadura impresionante, dientes aserrados enormes de hasta 36 centímetros de largo, entre los más grandes conocidos en cualquier animal carnívoro. Sus poderosas mandíbulas estaban diseñadas para destrozar presas y su dieta probablemente incluía grandes mamíferos marinos, ballenas, focas e incluso delfines. Por su tamaño y su naturaleza depredadora agresiva, algunos investigadores especulan que el Leviatán podría haber sido capaz de enfrentarse e incluso matar a un megalodón. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que estos gigantes se hayan encontrado, ya que es probable que vivieran en hábitats marinos distintos y en periodos ligeramente diferentes de la historia. ¿Crees que los monstruos marinos eran lo suficientemente grandes? Piénsalo otra vez. En tierra firme, existieron criaturas tan masivas que te harás la pregunta, ¿realmente eran herbívoras? ¿O restos vivientes de un mundo ya olvidado? Paraceratherium, un verdadero gigante entre los animales terrestres, debió ser una visión impresionante. A pesar de ser herbívoro, este mamífero sin cuerno, parecido a un rinoceronte, vivió durante el Oligoceno. Hace entre 34 y 23 millones de años. Tiene el título de uno de los mamíferos terrestres más grandes que hayan existido, con estimaciones de peso que alcanzan las 18 toneladas métricas, lo equivalente a 3 o 4 elefantes africanos adultos. Con más de 5,5 metros de altura hasta los hombros, el Paraceratherium tenía un cuello largo y flexible y una cabeza relativamente pequeña en comparación con su colosal cuerpo. Probablemente se alimentaba de hojas y otra vegetación a la que podía acceder gracias a su cuello extendido. Sus 4 patas robustas, con 3 dedos en cada una, estaban perfectamente adaptadas para soportar su peso extremo y recorrer grandes distancias en busca de alimento. Sin embargo, el Paraceratherium no fue el único animal terrestre colosal de su época. En América del Norte también habitaban otras criaturas gigantes entre hace 23 y 20 millones de años. Una de ellas fue el imponente Deodón, miembro de los entelodóntidos, un grupo de mamíferos parecidos a cerdos que una vez recorrieron tanto América del Norte como Eurasia durante las épocas del Oligoceno y el Mioceno, con más de 2 metros de altura a la cruz y un peso de hasta 498 kilogramos. El Deodón era un omnívoro poderoso, capaz de consumir una gran variedad de alimentos. Probablemente comía mamíferos pequeños, reptiles, aves y carroña. Era un comedor oportunista, con una mordida formidable y dientes fuertes, capaces de triturar huesos. El Deodón fue tanto un depredador como un carroñero temible. A pesar de sus increíbles adaptaciones, esta bestia gigantesca y parecida a un cerdo desapareció del registro fósil hacia finales del Mioceno, hace unos 5 millones de años. Las razones de su extinción siguen siendo especulativas, pero algunos científicos creen que pudo haber sucumbido ante la creciente competencia con otros carnívoros o por cambios ambientales que alteraron su ecosistema.
Pero no solo los mamíferos recorrían los antiguos paisajes, algunos reptiles colosales también acechaban por ahí. Y créeme, no querrías haberte cruzado con esta bestia. Te presento al Megalania, conocido también como el lagarto gigante desgarrador, un depredador imponente que alguna vez rondó las tierras prehistóricas de Australia durante la época del Pleistoceno. Este enorme reptil podía alcanzar hasta 6 metros de largo y pesar unos impresionantes 680 kilogramos, lo que lo convierte en uno de los lagartos más grandes que hayan existido. Uno de los datos más sorprendentes sobre el Megalania es su supuesta capacidad para trepar árboles. Por su tamaño y peso, esto puede sonar imposible, pero los investigadores creen que usaba sus fuertes garras para impulsarse por los troncos, ya sea persiguiendo presas o huyendo de amenazas. Otro aspecto fascinante de su historia es su extinción, que ocurrió hace unos 50.000 años. Esa línea de tiempo sugiere que los primeros humanos pudieron haber tenido encuentros directos con esta especie, ya sea como víctimas o como cazadores. Ya hemos explorado a algunas de las criaturas más gigantescas que ya no caminan sobre la Tierra. Pero, ¿qué hay de aquellas que aún existen? Si pensaste en ballenas, estás en lo correcto. Cuando hablamos de ballenas con dientes, el cachalote se lleva la corona como el más grande de todos. Puede alcanzar una longitud impresionante de hasta 18 metros y superar las 60 toneladas de peso. Estos leviatanes buceadores son famosos por su increíble capacidad de sumergirse a profundidades de hasta 3.000 metros y permanecer bajo el agua por más de 1 hora seguida, convirtiéndolos en uno de los buceadores más extremos del reino animal. Como depredadores supremos, los cachalotes se alimentan principalmente de calamares, aunque también consumen peces y otras criaturas marinas. Poseen una habilidad extraordinaria llamada ecolocalización, que les permite orientarse y cazar eficazmente en la completa oscuridad de las profundidades oceánicas. Por enormes que sean los cachalotes, existe un gigante aún más impresionante, uno tan inmenso que su tamaño desafía toda lógica. La ballena azul ostenta el título de la criatura más grande que jamás haya existido en nuestro planeta. El corazón de una ballena azul es del tamaño de un automóvil compacto y puede pesar cerca de 680 kilogramos. Puede llegar a medir hasta 30,5 metros de largo y pesar unas increíbles 200 toneladas, superando incluso a los dinosaurios más colosales que caminaron sobre la Tierra. Su piel, a menudo descrita como azul grisácea, no tiene un color uniforme. Está cubierta por incontables organismos microscópicos llamados diatomeas, lo que le da ese aspecto moteado tan característico. Pero eso ni siquiera es lo más asombroso. Las ballenas azules son capaces de producir algunos de los sonidos más potentes del reino animal. Alcanzan los 188 decibeles, más fuerte que el rugido de un motor a reacción. También poseen una longevidad extraordinaria. Pueden vivir entre 80 y 90 años, lo que las convierte en uno de los mamíferos más longevos del planeta, a la par de los seres humanos. Y a pesar de su tamaño colosal y sus increíbles adaptaciones, las ballenas azules siguen siendo una de las especies más críticamente amenazadas. Se estima que quedan apenas unas 10.000 en libertad. Sus números decrecientes son un recordatorio brutal del impacto que la actividad humana tiene sobre el mundo natural. Y así, hemos recorrido juntos cientos de millones de años, desde los colosales dinosaurios de cuello largo como el Argentinosaurus, hasta los legendarios depredadores como el T-Rex y el Spinosaurus, desde las profundidades del océano, donde el Shastasaurus nadaba como una ballena, hasta la Tierra, alguna vez dominada por el Paraceratherium y el Megalania. Cada criatura lleva consigo una historia de evolución, de fuerza y de cómo lograron adaptarse para sobrevivir en un mundo implacable. Si te impresionó su tamaño, te sorprendió su anatomía, o simplemente te cautivó su extraña belleza,
Bueno, a nosotros también. Y ahora te pregunto, T-Rex, Spinosaurus, Megalodon, Leviathan, ¿cuál crees tú que fue el depredador más aterrador de todos los tiempos? Déjalo en los comentarios. Nos encantará leerte. Gracias por acompañarnos hasta el final, pero nuestro viaje no termina aquí. Allá afuera aún esperan criaturas extrañas antiguas y algunas, incluso, aún por descubrir. En el próximo video, te llevaré a conocer seres que la ciencia apenas ha comenzado a comprender, criaturas que alguna vez se creyeron mitos o demasiado extrañas para ser reales. Nos vemos de nuevo en la próxima aventura.